Los arqueólogos han resuelto un misterio en el corazón de Londres. Han desenterrado numerosas calaveras humanas de los tiempos romanos y las circunstancias son sospechosas. Lo que encontraron fue una gran concentración de calaveras, pero no otras partes del cuerpo. ¿Quién separó aquellas cabezas de sus respectivos cuerpos? Eran los tiempos de la reina búdica, de los gladiadores y de los todopoderosos emperadores romanos. Ahora todos ellos son sospechosos. La más mínima pista es crucial, una historia de misterio. Empieza la carrera. Los arqueólogos deberán identificar a las víctimas y poner nombres y apellidos a los responsables. A esas calaveras les sucedió algo raro. Los resultados reescribirán la historia de los tiempos romanos de Londres. Es la primera vez que se descubre algo así. Es inaudito. El escenario del crimen es la ciudad al completo. Las pruebas tienen 2000 años de antigüedad. El misterio de las calaveras romanas. En Londres, el pasado y el presente se asoman entre los rascacielos. Así es el día a día de una ciudad en continuo cambio. Pero el cambio más radical no está a la vista, sino oculto bajo las calles. Crossrail es el proyecto de construcción más grande de Europa. 41 kilómetros de túneles que conformarán una nueva red local de ferrocarriles. En 2013, cuando los trabajos llegaron a la estación de Liverpool Street, los ingenieros se toparon de bruces con uno de los secretos más escondidos de la ciudad. Una verdadera montaña de calaveras. Encontramos numerosas calaveras en una superficie muy reducida. Un total de 39, pero no es la primera vez. Este tipo de historias lleva más de 200 años copando las portadas. La aparición de calaveras, pero no de los esqueletos. Jay Carver, jefe de arqueólogos del proyecto Crossrail, está siguiendo el rastro de un antiguo misterio. A lo largo de los años han ido apareciendo muchas calaveras en esta zona de Liverpool Street, Finsbury Circus y de la muralla de Londres, pero no han aparecido muchos huesos del resto del cuerpo. Es una historia de asesinato y detectives. ¿Quiénes son esas víctimas? Debajo de este edificio aparecieron más de 100 calaveras en la época victoriana y en 1928 aparecieron 9 más bajo el Banco de Inglaterra. 13 bajo este moderno bloque de oficinas de Moorgate. Hasta la fecha, un total de 300 calaveras. Y en la zona de trabajo del proyecto Crossrail han aparecido numerosas monedas y vasijas. Esto demuestra que las calaveras son tan antiguas como la ciudad de Londres. No sabemos quiénes son, pero sus restos aparecen en el sustrato del Londres romano. Están a punto de terminarse los trabajos del proyecto Crossrail. Bajamos al corazón de Londres, de la ciudad que los romanos llamaban Londinium. Cuando los romanos invadieron Gran Bretaña en el año 55 a.C., se encontraron con un mosaico de reinos celtas. Pero a partir del año 43 después de Cristo, todos los caminos conducían a una nueva y vibrante ciudad, destinada a convertirse en la capital hasta principios del siglo V. Tenía la ubicación idónea para que los romanos gestionaran Britania. Londres alcanzaría notoriedad porque desde allí se llegaba fácilmente a cualquier punto del país. Su ubicación permitía ir a la Europa continental con rapidez. Jay Carver se empeña en fundamentar una teoría para explicar la aparición de las calaveras. El Londres romano fue testigo de una sangrienta masacre. La primera teoría es que se trata de personas decapitadas. He aquí la principal sospechosa. La reina búdica dirigió a la tribu celta de los Icenos en la región hoy conocida como Norfolk. Cuando su marido falleció en el año 60 después de Cristo, los romanos expulsaron a Búdica y violaron a sus hijas. La reina juró cobrarse venganza
así que formó un ejército y se dirigió hacia el sur. Según el historiador Tácito, el gobernador romano vio imposible la salvación de Londinium. Al principio sopesó la posibilidad de quedarse y hacerle frente. Finalmente, y en vista de su inferioridad numérica, decidió sacrificar la ciudad de Londinium para terminar salvando la provincia en su conjunto. Suetonio dio la señal de la evacuación, pero los que no se marcharon, es decir, mujeres y ancianos, perecieron a manos de los enemigos. Podría ser que las calaveras del proyecto Crossrail fueran las víctimas decapitadas del ejército de Boudica, y si Tácito estaba en lo cierto, entonces la mayoría son calaveras de mujeres. Por primera vez es posible poner a prueba la teoría de Boudica empleando pruebas físicas. El análisis empieza en la sede del MoLA, el Museo de Arqueología de Londres. Las calaveras del proyecto Crossrail se unen a una vasta colección de restos humanos aquí conservados. En total se conservan restos de 9.000 personas de todas las etapas de la historia de Londres. Los expertos del MoLA conforman la espina dorsal de la investigación. El estudio de este caso está en manos de todo tipo de expertos. El análisis de las vasijas es crucial para datar todo tipo de restos. A lo largo y ancho de la ciudad han aparecido monedas romanas, y también en este punto en concreto. El estudio del suelo nos ayudará a determinar la posición en la que han aparecido las calaveras. El as bajo la manga del MoLA son sus osteólogos, expertos en el estudio de los huesos. Pero estos ciudadanos romanos de Londres no tienen esqueleto, y por añadidura, algunas calaveras están incompletas. Don Walker, experto en la materia, se lamenta de ello. No tenemos más que un montón de huesos. ¿Los decapitaron? Está claro que no podemos afirmarlo porque nos faltan los huesos con los que confirmarlo. Los tejidos blandos se han descompuesto y faltan los demás huesos. Al no contar con los huesos del cuello, no hay marcas reveladoras de un corte por hacha o espada. La calavera podría haberse separado de forma natural a consecuencia de la descomposición del esqueleto. La calavera no nos da ninguna información sobre una posible decapitación, ya que es esperable que la calavera termine separándose del resto de huesos. Las calaveras desvelan que en su momento no tuvo lugar nada truculento, pero como demuestra Natasha Powers, solo hay una manera de poner a prueba la teoría sobre Boudica. Hay muchas diferencias entre las calaveras de un hombre y de una mujer. Este cráneo es de un hombre. Podemos ver que el arco superciliar es muy prominente. Además, si observamos estas marcas, aquí en la parte trasera, en el punto donde se unen los músculos, comprobamos que son muy visibles. Si las comparamos con la calavera de una mujer, vemos que están menos pronunciadas. Los osteólogos han determinado el sexo de 30 de las calaveras, pero esto no parece encajar con la teoría de la rebelión de Boudica. En este depósito hay restos de 25 hombres y 5 mujeres. La diferencia es clara. La mayor parte de las víctimas son hombres, no mujeres. A falta de indicios de violencia, queda descartada la teoría búdica. Pero la clave de este misterio podría encontrarse en los años posteriores al 60 después de Cristo. Boudica había sido derrotada y los romanos reemprendían la carga. Tras la rebelión de Boudica, todo indica que la ciudad de Londres empezó a desarrollarse. Se intentó por todos los medios convertir a Londres en una verdadera ciudad romana. El British Museum conserva pruebas de que la prioridad de los romanos era mantener la paz. En el museo encontramos la tumba de Gaius Classicianus, procurador romano responsable de todas las cuestiones financieras. Aunque de origen celta, llegó a las islas desde la Europa continental y se ganó la confianza y el aprecio de todos. Classicianus promovió una economía boyante.
Gracias a sus conocimientos, Londinium disfrutó de varias décadas de prosperidad. Pero si de verdad reinaba la paz, ¿cómo se explican las calaveras de Crossrail? Las pruebas apuntan a una ingeniosa teoría. En los tiempos de Roma, el río Walbrook atravesaba la ciudad de Londinium. Nacía en el norte de la urbe y bordeaba el lugar en el que aparecieron las calaveras de Crossrail. Río arriba se han encontrado varios cementerios. Durante la excavación de estos cementerios en 2003, Natasha Powers descubrió que las tumbas habían sido profanadas. No tuvimos ninguna duda de que estaba pasando algo raro. Parecía haber huesos de personas en localizaciones totalmente inesperadas. No tardamos en deducir que aquello podría deberse a inundaciones. La teoría es que las calaveras de Crossrail fueron desplazadas del cementerio por las aguas de las inundaciones. Pero ¿por qué las calaveras sí y los esqueletos no? Charlie Thompson y Sam Griffith se proponen averiguarlo y para ello simulan en el laboratorio una inundación. Abro el agua. Avísame cuando salga. Bien. Está saliendo. Empieza la simulación empleando réplicas de plástico de un cráneo y de un fémur. 20 centímetros por segundo. Sam aumenta el volumen de agua y las calaveras empiezan a moverse. La fuerza que ejerce el agua es mayor sobre la superficie de la calavera que sobre el hueso de la pierna, cuya superficie expuesta suele ser relativamente pequeña. Una calavera se desplaza con mucha mayor facilidad y cuando empieza a rodar es mucho más fácil que sea transportada por el agua. En cuanto se inundan los cementerios, las calaveras empiezan a desplazarse. No así los huesos más largos. En el caso de las calaveras de Crossrail es muy razonable pensar que todas se desplazarán la misma distancia y que por lo tanto terminarán apareciendo agrupadas, ya que son de tamaño y forma similares. En teoría, las calaveras procedentes del cementerio han terminado apiladas en la misma ribera de Crossrail. No obstante, Don Walker ha detectado una serie de detalles a los que le cuesta encontrar explicación. Algunas calaveras están exageradamente pulidas y otras tienen marcas del tipo de la viruela. Es la primera vez que me encuentro con marcas de tipo viruela en una calavera. Y resulta apasionante intentar comprender su aparición. Charlie y Sam creen que pueden llegar a descubrirlo gracias a la calavera semienterrada de una oveja. Su densidad es la misma que la de un hueso humano. ¿Lo subo a 50 hercios? A baja velocidad la corriente levanta la gravilla y esta impacta contra la calavera. La gravilla más pequeña se mueve rápido. Ahora está a 70 hercios. Sí, mira esto. En la parte de atrás hay mucho desplazamiento. Cuando Charlie simula las condiciones de una inundación, el cambio es sustancial. Se están produciendo impactos contra la calavera. Sí. Y entonces se desprende del suelo un fragmento más voluminoso y causa mayores desperfectos. Empezamos a ver un patrón de desgaste claro, un desgaste fruto de la notable fuerza. Observamos marcas más claras. Aquí, por ejemplo, vemos marcas del tamaño de la gravilla, de 3 a 4 centímetros de diámetro. El experimento corrobora que todo depende de las condiciones del río. En una inundación poco potente, las calaveras quedan claramente limadas por la gravilla, pero en un diluvio, las piedras de mayor peso crean casi un paisaje lunar. Entran en juego muchos factores, entre ellos la fuerza del agua, y todo se complica. Este individuo tiene muchos guijarros en las órbitas. La opción que barajamos es la posibilidad de que hayan entrado ahí por la fuerza del agua. En vista de todas las pruebas, la teoría de la inundación parece servir de explicación convincente. Tenemos un grupo de individuos que han sido arrastrados por la corriente desde el cementerio y que han terminado amontonándose en una orilla del río Walbrook.
La teoría de la inundación encaja con la historia conocida de un Londres romano pacífico. Se trataría de calaveras de ciudadanos de a pie, que coincide que estaban enterrados demasiado cerca del río. Sin embargo, hay un arqueólogo al que no convence esta teoría. La pregunta es, ¿la ciudad era un lugar de paz y prosperidad o estaba sucediendo algo más? El Dr. Perrin cree que las calaveras son el resultado de un cataclismo puntual que alteró la paz de Londinium. Las excavaciones del proyecto Crossrail en la estación de Liverpool Street han sacado a la luz 39 calaveras de los tiempos romanos de Londres. No obstante, está resultando complicado determinar su fecha exacta. La datación por carbono establece una horquilla entre el año 80 y el 380 después de Cristo, prácticamente todo el período de ocupación romana. Pero Jay Carver del proyecto Crossrail sigue dándole vueltas a las estructuras de madera encontradas cerca del río que atraviesa la zona. Es posible que la madera perteneciera a unas puertas y que se utilizara como dique de contención en el cauce del río. La datación de la madera es mucho más sencilla gracias a la dendrocronología, una ciencia que evalúa el crecimiento de los árboles a partir de sus anillos. La dendrocronología es una herramienta crucial para fechar la madera porque nos revela que esta fue talada cerca del año 120 después de Cristo. Está claro que estas calaveras quedaron depositadas con posterioridad. En el año 120 después de Cristo, el Imperio Romano estaba en manos del emperador Adriano. Los expertos del Museo de Arqueología de Londres han analizado una moneda encontrada en la zona de las excavaciones y la han fechado sobre el 122 después de Cristo, cuando Adriano llegó a Londinium en persona. Adriano fue uno de los pocos emperadores que visitó casi todas las provincias de su imperio. Cuando el emperador visitaba la ciudad principal de una provincia, lo normal era que se llevara a cabo un gran proyecto de reconstrucción con el fin de subrayar las maravillas de la nueva provincia y que estaba en sintonía con el imperio. En este caso se trataba del Foro Basílica, el edificio más grande al norte de los Alpes. Cuando Adriano llegó a la ciudad, Londinium estaba en su cenit. Estaba instaurando una Roma en miniatura, con todo lo que podría necesitar un romano civilizado. El arqueólogo Don Perrin considera que fijar la fecha en el reinado de Adriano constituye un punto de inflexión. No obstante, discrepa en que la teoría del cementerio inundado sirva para explicar la aparición de todas las calaveras encontradas en Londres. Simplemente son demasiadas. Se han encontrado más de 300, pero hay muchas más. Calculo que solo hemos desenterrado el 5%, así que la cifra de 300 podría subir hasta las 6.000. Eso es una exageración de gente. Demasiadas personas para que hayan sido transportadas por las aguas. Dom opina que la ciudad sufrió un revés descomunal a lo largo de la década de la visita de Adriano. Suceden muchas cosas entre el 120 y el 130 después de Cristo. Hay demasiadas calaveras para que haya sido algo casual o accidental. Un gran acontecimiento las ha hecho entrar en los historiales arqueológicos. Su primera prueba es la moneda de Adriano. Desde Alejandría nos llegan otras monedas que se han fechado con mucha precisión entre los años 124 y 126. Y en esas monedas se hace referencia a una victoria. ¿Pero dónde se produjo? No lo sabemos. ¿En Gran Bretaña? No lo sabemos. La siguiente pista se encuentra en el British Museum y apareció en el Támesis en el siglo XIX. La cabeza de Adriano separada de su cuerpo. ¿De dónde procede? ¿Por qué se ha decapitado al emperador? ¿Qué hace en el río? Dom cree que todo encaja con un descubrimiento que ya adelantó en 1978. Entonces participó en su primera excavación en Londres a un paso de la Catedral de San Pablo.
En los tiempos de Adriano, aquel terreno se encontraba donde confluían el río Walbrook y el Támesis, que tanto entonces como ahora es el corazón de la ciudad. Hace 40 años, Dom encontró pruebas del apogeo y la decadencia del Londres romano. Aquí es donde encontramos algunas de las viviendas adosadas más destacadas de Londres, con suelos de mosaicos, paredes de arcilla, unas construcciones preciosas. Aquí vivió un soldado romano. El Museo de Londres ha recreado el interior de una vivienda. Para ser un oficial del ejército, el soldado disfrutaba de una gran comodidad. El suelo de mosaico de su vivienda fue el primero encontrado en una casa romana de este tipo en Gran Bretaña. El descubrimiento parecía confirmar que en el Londres de Adriano la vida era acomodada. Aquí, los romanos cerraban tratos. Aquí llegan los mercaderes. A principios del siglo II se trata de una ciudad vibrante y próspera en la que se construyen edificios públicos y que tiene mucha actividad. Pero entonces quedó arrasada por un incendio. Dom y su equipo han encontrado ladrillos quemados y restos calcinados por todo el terreno. El incendio se habría producido cerca del año 125 después de Cristo. Nadie sabe dónde se originó, pero arrasó toda la ciudad. Fue el gran incendio de Londinium. En este punto en concreto, varios pisos altos se vinieron abajo porque las estructuras no soportaron el incendio e incluso han aparecido restos humanos, quizá de personas que se quedaron atrapadas en el edificio. Fue una destrucción total. Los historiadores siempre han asegurado que aquel incendio fue un terrible accidente, pero Dom cree que el descubrimiento de Crossrail lo cambia todo. Parece una increíble coincidencia que estas calaveras hayan sido datadas en el mismo periodo. No podemos evitar algunas preguntas. ¿Hay relación entre estos acontecimientos y conexión entre el incendio y las calaveras? Dom está poniendo en pie una nueva teoría basada en el pionero trabajo llevado a cabo en otro lugar, que viene a corroborar que en el Londres de Adriano imperaba la violencia. En los últimos 10 años se han dado grandes pasos en el estudio de los restos humanos y el trabajo de Rebecca Redfern se ha convertido en un referente. Su estudio sobre las calaveras de la muralla de Londres ha aportado mucha información novedosa. Rebecca Redfern, osteóloga del Museo de Londres, ha reabierto un caso cerrado y archivado. El lugar original del estudio se ha convertido en una simple hilera de tiendas. Está a 1 minuto andando de la zona de Crossrail. Y eso viene a significar que todo está interrelacionado. Aquí en 1988, los arqueólogos realizaron un descubrimiento familiar. Desenterraron 39 calaveras. Los restos humanos estaban en hoyos, pero solo aparecieron las cabezas. Aquel hecho despertó mi curiosidad. Rebecca es una experta investigadora en el Londres de la época romana gracias a la extensa colección de restos humanos del museo. Me habría gustado vivir en aquellos tiempos. Seguro que fue un lugar fascinante. Gente del norte de África, de Grecia, de Turquía, de Roma. Era un microcosmos del imperio. Estaban comiendo higos en el Mediterráneo, pero también en la muralla de Londres. Apasionante. Estas calaveras dibujan una imagen de Londres insólita y desconcertante. Pertenecen a hombres entre 20 y 45 años, y todos ellos sufrieron una muerte traumática. Alguien invirtió mucho tiempo en terminar con la vida de estas personas. Se ensañaron claramente con ellas y lo vemos en las múltiples heridas que tienen. Recibieron golpes desproporcionados con objetos romos. A esta persona le falta esta parte del rostro. Algunas heridas se curaron. Vemos daños en la región nasal. Y otras resultaron letales. Vemos que le clavaron el arma en la sien. Todo tipo de heridas con armas cortantes. Aquí se ve claramente un orificio. Le clavaron algo en el cráneo con tal violencia que se produjo esta fractura. Las heridas más insignificantes son las más reveladoras. En esta
Vemos una muesca muy discreta que nos dice que a esta persona le clavaron un arma puntiaguda por un lado del rostro. Sabemos que estas personas fueron decapitadas. Sin duda, se ensañaron con ellas. Quienes empuñaron aquellas armas estaban entrenados, sabían lo que hacían y cómo matar a alguien. Las conclusiones de Rebecca Redfern sugieren que los espeluznantes excesos de Roma también llegaron hasta Londres. A tan solo unos minutos andando del lugar donde aparecieron las calaveras, un grupo de asesinos profesionales entretenían a la gente. Los propietarios de estas calaveras perecieron en el Londres romano salvajemente. La osteóloga Rebecca Redfern baraja la posibilidad de que fueran gladiadores. Las calaveras fueron encontradas a pocos metros del lugar donde se habría producido la muerte, en el anfiteatro de Londinium. Para el arqueólogo Don Perrin, el descubrimiento saca a la luz el verdadero rostro de Londres. El anfiteatro es un símbolo clave de la identidad del Londres romano. La gente estaba acostumbrada a ver sangre. Era una sociedad violenta que vivía en un mundo violento. Los gladiadores luchaban en cuerpo y alma, morían para entretener a las masas. Los perdedores salían con los pies por delante, pero incluso los vencedores sufrían heridas graves. Había una ritualización de la violencia. La violencia se concentraba en un recinto y de alguna forma el Estado promovía esa violencia que gestionaba. Se trataba de un entretenimiento que te erizaba la piel. Era espantoso. Dom intenta establecer un vínculo entre las calaveras y el gran incendio que arrasó el Londres romano. Tiene claro que se vivieron momentos violentos, pero no como los gladiadores pudieron dar cuenta de tantas personas. El grupo de personas que ha estudiado Rebecca Redfern podría perfectamente proceder del anfiteatro. Pero no es viable dar la misma explicación a las otras 6.000 calaveras de Londres. Tiene que haber otra razón. Rebecca prosigue con su trabajo detectivesco y de repente se abre ante ella una nueva línea de investigación. El fragmento de un cráneo se convierte en una minúscula pista. Sé que resulta curioso, pero esta es la nariz. Si le doy la vuelta, podemos ver estos dos orificios que forman parte de los senos nasales. Había algo atrapado en la cavidad y roto en pequeños fragmentos. En un principio, Rebecca no sabía de qué se trataba. A través de un microscopio veríamos que tiene una superficie brillante y pequeñas hendiduras, y eso nos ayuda a identificarlo con una especie. Lo que tenemos son minúsculos fragmentos del caparazón de un escarabajo. Un escarabajo que termina alojándose durante 2000 años en la nariz de una persona, hasta que alguien lo descubra. Es algo único. El estilo de vida de ese escarabajo es lo que da la vuelta a la investigación. Las hendiduras en la superficie son reveladoras y tras consultarlo con un experto, hemos concluido que se trata de un escarabajo muy concreto que solo vive en aguas estancadas poco profundas. No lo encontraríamos en un río porque el agua está en continuo movimiento. Estas calaveras no salieron de un cementerio arrastradas por una inundación. Fueron colocadas en aguas estancadas por la mano del hombre. Por lo que sabemos, es la primera vez que sucede algo así. Es sorprendente. Esta información llega en el momento justo de la investigación de las calaveras de Crossrail. La excavación entra en su fase final y se produce otro descubrimiento. Aparecen 20 calaveras más en la estación de Liverpool Street, separadas pocos metros unas de otras y aproximadamente en línea recta. Estos días hemos descubierto una serie de calaveras en la zona. Están boca abajo, así que no era fácil darse cuenta de lo que eran. Están en línea recta desde aquí, la última que encontramos, hasta el final de la excavación, donde han aparecido otras dos. Los arqueólogos han descubierto una vía romana que conducía hasta el río Walbrook.
Las 20 calaveras se encontraban en una zanja a lo largo de toda la vía. Hemos encontrado un grupo de calaveras que no pueden haber sido desplazadas por el agua, sino que fueron colocadas en fila en una zanja al borde de una vía. Y no fue el agua. Esto cambia la investigación por completo. Dom Perrin se centra en el vínculo entre las calaveras y el gran incendio de Londres. Si las calaveras fueron colocadas allí a propósito, entonces puede que el incendio no fuera algo accidental. La pregunta es, ¿cuál es el vínculo de unión de todas estas pruebas? Dom concentra sus esfuerzos en un detalle que siempre ha fascinado a los expertos en Roma. Una frase contenida en una carta que el historiador Frontón envía al nieto de Adriano, el emperador Marco Aurelio. En el mandato de tu abuelo Adriano, un gran número de soldados pereció a manos de los judíos. ¿Cuántos lo hicieron a manos de los británicos? Cornelio Frontón escribe acerca de todas las muertes que se han producido en Roma. De esa forma, pone la muerte en Gran Bretaña al mismo nivel que la muerte en Judea, donde se había librado una guerra que había provocado miles de muertos. Esto sugiere que está teniendo lugar algo muy grave. ¿Por qué? ¿Cuándo? Cornelio Frontón describía una guerra y hablaba de los romanos muertos a manos de los celtas británicos. Pero ¿por qué habrían de disponer así los celtas las cabezas de sus víctimas? Dom cree que la respuesta se encuentra en los libros de historia. Decapitaron a los enemigos que habían caído en la batalla y ataron la cabeza a las riendas de su caballo. Entregaron sus ensangrentados restos a sus acompañantes para que se los llevaran como botín, al tiempo que cantaban un himno victorioso. Algunos de ellos se vanaglorian en afirmar que rechazaron el peso de la cabeza en oro. La investigación lleva a Dom lejos de Londres, hasta las tribus celtas de la Europa continental. Estamos en Roquepertus, en el sur de Francia. Aquí lo único que queda en pie son unas piedras en estado ruinoso. Si bien en otro momento aquí hubo un santuario consagrado a la cultura bélica celta, era tan intimidatorio que los romanos quisieron eliminarlo de la faz de la tierra. Es una experiencia única caminar por un lugar en el que sientes lo que se habría respirado con la presencia de los romanos. Lo que se ve son los cimientos del santuario rural que se erigía aquí. Lo que no se ve son los edificios que estaban sobre esos cimientos y todo lo que los adornaba, las calaveras humanas. En el Museo Granés se ha conservado el verdadero significado de lugares como Roquepertus. Esculturas de piedra que capturan la veneración celta por la cabeza humana. Es apasionante permanecer de pie ante los rostros de personas tan siniestras y casi reales. Aquí tenemos unas cuantas cabezas, cabezas que sucumbieron ante los enemigos. Cada una de ellas pertenece a una víctima. Estas cabezas proceden del templo de Antremont. Los guerreros celtas creían que podían absorber los espíritus de los enemigos derrotados. Aquí recordamos que cada alma es un alma perdida. Vemos la mano que sujeta a la víctima, la mano que dice, eres mía, yo poseo tu alma, yo poseo quien tú eres. Sin menospreciar las piedras, en Roquepertus aparecieron encastradas en la arquitectura verdaderas calaveras humanas. Un implacable mensaje de los celtas a sus enemigos. Eran trofeos, cazaban cabezas. Regresamos a Londres. Dom cree que las calaveras de Crossrail estaban dispuestas de manera similar.
Pero si se trataba de romanos asesinados por guerreros celtas, estaban en el extremo erróneo de Gran Bretaña. En la década que empieza en el año 120, la lucha se libraba en el norte, y su símbolo imperecedero era la muralla de Adriano. 117 kilómetros de construcción destinada a defender a los civilizados británicos de los bárbaros del norte. Cada 5 kilómetros se levantaba un fuerte y en él se hacinaban todas las tropas posibles del Imperio Romano. Están los bátavos, de los Países Bajos, los tungros, de Bélgica, o los astures, de España. Pero al concentrar los romanos sus tropas en la muralla, se volvieron vulnerables en otros puntos. Es comprensible pensar que aquella concentración del ejército dejara un vacío y que éste fuera aprovechado por los habitantes del sur, insatisfechos con la gestión romana, para organizar una rebelión. Según Dom Perrin, las calaveras sugieren que sí se produjo una rebelión del sur, pero continúa buscando una prueba irrefutable. Solo hay un lugar en el que ésta puede aparecer: la excavación de Crossrail. El arqueólogo Dom Perrin cree que las calaveras de Crossrail podrían pertenecer a las víctimas de una rebelión celta. ¿Esto forma parte de la zanja al pie de la vía? Eso creemos. De estar en lo cierto, la rebelión habría provocado un gran incendio que habría arrasado el Londres de la época romana. Aquí no se han encontrado indicios del incendio, pero Dom lo atribuye a que posteriormente esta zona fue reconstruida. Si uno empieza a cuadrar fechas a partir de lo encontrado aquí y llega al año 120 y sucesivos, la teoría del incendio encaja perfectamente. Solo podemos aplicar la dendrocronología a estas dos puertas reutilizadas que se emplearon cerca del río Walbrook. Efectivamente. Nos imaginamos una plataforma al lado del río. Gracias a la dendrocronología. Dom considera irrefutables los datos de la dendrocronología que datan las calaveras en el año 120 después de Cristo y sucesivos, pero primero centra su atención en la vía romana. Si seguimos con la vista esa línea anaranjada, podemos entrever el peralte de la vía hacia allí. Y por este lado, vemos cómo baja hacia esta zanja en forma de U. Hemos encontrado otra zanja en el norte hace unos meses. Esto nos permitirá reconstruir el trazado de esta vía romana y averiguar cómo fue su construcción. Tendría que haber existido un puente, porque todo apunta a una vía que continuaba en la otra orilla del río Walbrook. Nadie sabe qué longitud tenía ni su utilidad. ¿Acaso esta vía desempeñó un papel crucial en la guerra en la que los celtas británicos hicieron frente a la ocupación romana? Dom Perrin cree que esta es la pieza crucial del rompecabezas. Ahora solo le falta encajarla. Construyeron un puente para cruzar el río, pero ¿qué sentido tenía esta vía? Las vías romanas siempre iban en alguna dirección. Si los sangrientos celtas derrotaron a los romanos, ¿cómo se entiende que Roma siguiera extendiendo su dominio otros 300 años? ¿Por qué perdió la cabeza el emperador? Las cabezas aparecieron en hoyos. ¿Qué les pasó? En el año 120 después de Cristo, todos los caminos conducían a Londinium. Londres es un pseudo-microcosmos del imperio. Están los tungros, de Bélgica. Han pasado 40 años de su primera excavación. Y los astures, de España. Y Dom Perrin se percata de todo lo que se ha perdido por el camino. Los ejércitos del norte. Comían higos en el Mediterráneo. El Londres romano era un verdadero crisol. No existe un Londres romano. Esas cabezas eran trofeos. Comían higos en el Mediterráneo. Los soldados romanos llegaban desde cualquier punto del Imperio Romano. El camino llega a su fin. Dom cree haber resuelto el misterio de las calaveras de Crossrail. Y ha venido al cuartel general de los asesinos. En el año 120 después de Cristo y sucesivos, el pleno poder militar de Roma se abate sobre Londres. Los muros de un descomunal fuerte se erigen alrededor de la ciudad.
Pero la finalidad de aquellos muros no era hacer frente a los celtas. Aquellos romanos eran celtas. Las pruebas están talladas en la columna de Trajano, precisamente en Roma. En las tallas se ve como tras la conquista de la Europa celta, sus guerreros se alistaron en el ejército romano. Eso sí, no habían abandonado su costumbre de cortar cabezas. Ahora estaban en Londres, en un fuerte del tamaño de 8 campos de fútbol. Aquel espacio se convirtió con el tiempo en un aparcamiento subterráneo de proporciones descomunales. Creo que estoy recorriendo el aparcamiento más grande del mundo. En este momento, quizá estaríamos entrando en el fuerte, cerca de la puerta oriental que había en Londres. En una ciudad de tan solo 30.000 habitantes, el fuerte estaba custodiado por 1.500 soldados de infantería y caballería. Y ya puedo ver el extremo de este aparcamiento, que es la entrada a la puerta occidental del fuerte. Está clara la descomunal escala de este lugar. Las ruinas no han perdido un ápice de solemnidad, a pesar de las capas de piedra medieval y ladrillo victoriano. Dom cree que el fuerte sirvió para aplacar sin paliativos las revueltas de Londres. Lo curioso es que el componente salvaje de los celtas penetró en el código del ejército romano y se convirtió en una práctica militar aceptada en Londres y en el resto de Gran Bretaña. El fuerte enviaba el mismo mensaje que la muralla de Adriano. No solo parecía la primera línea de batalla, sino que Londinium lo era. Si en Londres hubiera reinado la paz, no hubiera hecho falta esta construcción militar. Las calaveras explican por qué los romanos tuvieron que construirla. Las calaveras de Crossrail son un punto de inflexión, y todo apunta a que estas podrían estar relacionadas con el restablecimiento de la paz tras un acto de insurrección civil. Dom cree que una rebelión de los celtas británicos podría haber desembocado en la destrucción de Londinium a causa de un incendio. Pero fueron los sangrientos celtas del ejército romano quienes reimpusieron el orden, y en ello tuvo un papel crucial la nueva carretera. La vía permite que las tropas se desplieguen en Londres y en sus alrededores sin tener que atravesar el centro. La vía avanzaba hacia el norte, hacia las fronteras de Gran Bretaña. Pero se desviaba hacia el oeste para atajar el camino hacia Londinium, cruzando el puente sobre el río Walbrook. Era el lugar perfecto para que las tropas se deshicieran de sus trofeos, las cabezas. Hemos localizado cientos de ellas, probablemente haya miles. Estamos hablando de una guerra a gran escala. ¿Cabe la posibilidad de que se librara una gran batalla en el sur de Gran Bretaña que no haya sido recogida en los libros de historia? La respuesta es sí. El gobernador romano, como cualquier político, era muy cauteloso a la hora de comunicar las malas noticias. Probablemente no fuera buena idea que el emperador se enterase de los problemas que estabas pasando. Él solo quería oír que todo iba bien. No me sorprendería en absoluto que salieran a la luz pruebas de otras rebeliones en el país. Dom Perrin opina que la rebelión del sur contra el mandato de Adriano es la teoría más plausible que encaja con los hechos. Tenemos tres auténticas evidencias. Tenemos el fuerte, el incendio y las calaveras. Me parece increíble que sea posible combinar estas tres pruebas en una única explicación que tenga sentido. Pero el misterio sigue sin estar resuelto. Las calaveras de Rebecca Redfern aparecieron cerca del fuerte y del anfiteatro. Su caso sigue abierto. No está claro. Las calaveras pertenecen a gladiadores o prisioneros muertos en la arena, o bien son trofeos militares.
Hasta que recabemos más pruebas sobre su procedencia y su historia, no podemos decantarnos por una opción. Sin olvidar la tercera teoría, la más ingeniosa. La zona en la que estamos excavando coincide con un antiguo cementerio romano. Los expertos del Museo de Arqueología creen que no hubo ningún asesino y que fue el propio río el encargado de trasladar las calaveras de Crossrail. Tienen la misma forma y terminaron casi en el mismo punto. Jay Carver, jefe de arqueólogos de Crossrail, opina que la investigación más profunda no ha hecho más que empezar, pero ya se nutre de nuevas pruebas y nuevas líneas de investigación. Los descubrimientos de Crossrail están muy recientes y nos quedan no pocos años de investigación. Lo más apasionante es que disponemos de 3 teorías dispares, todas igual de factibles. Pero que nadie descarte un giro en las investigaciones sobre el misterio de las calaveras de Crossrail.